Por favor, tomen asiento. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal Europe. Hoy tenemos el honor de recibir al presidente de Business Europe, señor Tuman, al que va a presentar el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, don Gerardo Díaz Ferrán. La tribuna es suya. Buenas tardes, querido presidente de Nueva Economía Forum, dear President Tuman, Presidente Tuman, miembros del Consejo de Presidentes de Business Europe. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar al presidente de Nueva Economía Forum, a mi buen amigo José Luis Rodríguez, por la iniciativa de haber organizado este acto en un momento tan oportuno. Una vez más, querido José Luis, pones de manifiesto tu fina sensibilidad para detectar cuestiones de interés. Ello ha hecho, sin duda, que el foro que presides sea una referencia obligada para la sociedad española en general y en particular para los empresarios. Muchas gracias, José Luis. Señoras y señores, la Unión Europea se encuentra ante la encrucijada de iniciar un proceso de declive como actor global, especialmente desde la óptica de su capacidad de crecer y de crear empleo, o por el contrario, llevar a cabo reformas profundas que le permitan preservar el llamado modelo europeo de sociedad con una significativa tasa de ocupación y bienestar social. Es verdad que tenemos que hacer frente a una crisis sin precedentes, pero no es menos cierto que hemos desperdiciado años de bonanza económica en Europa y en nuestro país sin haber acometido una serie de medidas que hubieran hecho más flexibles nuestras economías. Ha llegado la hora de la verdad, aunque con retraso, la hora de llevar a cabo reformas que nos permitan hacer frente a una situación crítica en la que todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos, especialmente ante una crisis de tanto alcance como la actual. Hay que asumir responsabilidades, tomar decisiones, por difíciles que éstas sean, con el fin de encarrilar el futuro con el compromiso suficiente que nos permita asegurarlo con éxito. Desde la Confederación Europea de Empresas, desde Business Europe, que está compuesta por 40 organizaciones empresariales a nivel nacional, de 34 países de Europa y que representa a más de 20 millones de empresas y de la que me honro en ser vicepresidente, somos muy conscientes de la profundidad de esta crisis. En este contexto celebramos en Madrid el Consejo de Presidentes de Business Europe, en el que analizaremos la respuesta empresarial para la salida de la crisis y muy particularmente las reformas que son necesarias llevar a cabo para introducir a Europa en la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Igualmente vamos a tener el honor de ser recibidos dentro de este encuentro en la audiencia por Su Majestad el Rey esta tarde, así como también mañana por el presidente del Gobierno y presidente de turno de la Unión Europea, el señor Rodríguez Zapatero, y esta noche una cena con el ministro de Asuntos Exteriores, señor Moratinos. Hoy vamos a tener la oportunidad de que su presidente, Jürgen Tuman, comparta con nosotros algunas reflexiones que estoy convencido serán muy pertinentes en el contexto de una situación económica europea que, aunque no es desesperada, es muy seria. Jürgen Tuman, que me distingue con su amistad, es un empresario nato. A los 19 años asumió la dirección de Tuman Stahl Services Center y expandió el negocio familiar.
Posteriormente fundó Heitman Tuman, que actualmente constituye un grupo de empresas de la industria del acero, de la metalurgia y del plástico, empleando aproximadamente a 2.300 trabajadores en Europa, en Asia, en Norteamérica y en Oriente Medio. En España tiene una de sus empresas, concretamente en Barcelona. Por lo tanto, conoce muy bien nuestro país. Es socio mayoritario también de Heitman Group, una empresa de construcción con 1.100 empleados que opera principalmente en Europa. En el año 75 se convirtió en socio y director general de Heil Müller, empresa dedicada a la metalurgia que ya en aquellos tiempos operaba a nivel internacional. Acumula una gran experiencia de carácter global, siendo actualmente copresidente del Diálogo Empresarial Transatlántico. Y además de sus muchas actividades como empresario, Jürgen Tuman siempre ha estado muy involucrado, muy comprometido en todos los asuntos relacionados con la difícil tarea de representar al mundo de la empresa. Hasta 2005 fue presidente de la Asociación Alemana de la Industria Metalúrgica, organización miembro de la Federación de Industrias de Alemania, BDI. Del año 2005 a 2008 fue presidente de la BDI, que es la COE de la industria alemana, y desde enero del año 2009 vicepresidente de BDI. Desde el 1 de julio del año 2009 es presidente de Business Europe. Hace un año, en Praga, querido Jürgen, te elegimos presidente de todos los empresarios europeos y en tan corto espacio de tiempo has puesto de manifiesto que escogimos a la persona acertada para liderarnos en tiempos particularmente difíciles como estos que vivimos. La crisis ha planteado muchas interrogantes acerca del funcionamiento del mercado, del papel del Estado y de los gobernantes en la economía y la contribución a la sociedad también del mundo empresarial. Tu capacidad, querido Jürgen, para impulsar los trabajos de Business Europe nos ha permitido disponer de una agenda de trabajo 2010-2014 con el título de Apostar por el crecimiento, que hemos enviado a los responsables de las instituciones de la Unión Europea con el fin de que, si es posible, inspiren todas y cada una de sus decisiones. Se conseguirá crecimiento y empleo si los responsables políticos de la Unión Europea sitúan el desarrollo de las empresas en el centro de sus políticas, si el mercado único se reactiva por completo y, en ese sentido, comparto también las líneas directrices del reciente informe de Mario Monti y, desde luego, también si se refuerza el papel de Europa en el mundo. Cuando las empresas pueden operar en un entorno que les es favorable, logran ofrecer mercancías y servicios de primera calidad, crear empleo y desarrollar nuevas tecnologías. Cuando las empresas triunfan, pueden aportar la riqueza necesaria para financiar los servicios públicos y la seguridad social. Querido Jürgen, tal y como dices, las empresas no son el problema, son la solución. Me gustaría darte de nuevo la bienvenida a nuestro país. Estoy seguro que nos vas a ofrecer una fotografía muy clara de los retos a los que no solo nuestras empresas, sino la totalidad de la sociedad se enfrenta, así como las reformas y los compromisos necesarios para afrontarlos. Te vamos a escuchar con mucho interés y, si estás de acuerdo, después de tu intervención desearíamos que respondieras a algunas preguntas de este distinguido auditorio. Señoras y señores, les dejo con el presidente Tuman. Muchísimas gracias. Dear President, Estimado presidente, autoridades, excelencias, invitados, señoras y señores, en primer lugar, quiero decir muchas gracias, y lo digo en español, al presidente Rodríguez García, así como al Wall Street Journal por su amable invitación. Este foro se ha convertido en una tribuna importantísima
para tener debates de carácter social, económico y político representativo de toda España. Es un honor y un placer para los miembros de la delegación de Business Europe, por lo tanto, participar en este debate almuerzo que celebramos hoy. Muchísimas gracias, mi querido amigo Gerardo, por tus amabilísimas palabras de presentación. Muchas gracias por ser tan amable y por estas palabras tan personales que nos has dirigido y que me has dirigido a mí personalmente. La verdad es que has dicho muchas cosas sobre mí. La próxima vez abrevia un poco, por favor. Muchísimas gracias, Gerardo. Señoras y señores, como han podido oír antes, Business Europe representa más de 20 millones de empresas de 34 países de Europa. Y mañana los presidentes de las federaciones miembro de Business Europe se reunirán en la sede de la COE por invitación de su presidente, el señor Díaz Ferrán. Y no va a ser una reunión normal, no, porque no puede serlo, debido a las circunstancias extraordinarias a las que se enfrenta Europa hoy y a las que se enfrentan sus empresas. Europa, señoras y señores, se encuentra auténticamente en una encrucijada. El grupo de reflexión del futuro de Europa, presidido por el presidente Felipe González, lo dijo claramente: podemos escoger entre la reforma o el declive. En el año 2008 y en el año 2009, Europa se ha enfrentado a una crisis financiera y económica sin precedentes. Justo cuando estábamos empezando a recuperarnos, la crisis de la deuda pública comenzó. Y si no somos capaces de poner orden en nuestra casa, lo cierto es que podremos enfrentarnos a una crisis monetaria, así como también a una serie de problemas sociales realmente graves. En menos de 2 años, muchos de los puestos de trabajo creados en la última década se han perdido. El camino hacia el crecimiento de la precrisis y a los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis va a ser un camino largo y difícil. Por lo tanto, la situación es grave. Pero tampoco es desesperada. La próxima semana, Business Europe va a publicar sus previsiones económicas y evidentemente no voy a poder revelar todos sus detalles, pero sí que les puedo decir ¿qué prevemos nosotros que va a ocurrir con el PIB europeo? Pensamos que va a crecer en un 1,4% en el año 2010 y al menos un 1,6% en el año 2011. El PIB de Europa, me refiero. Por supuesto que las cifras varían según el país. Alemania, por ejemplo, se piensa que va a crecer al menos un 1,8% el próximo año y, por lo tanto, seguirá siendo un factor de dinamismo. En el caso de España, las consecuencias de la crisis van a ser más duraderas. El PIB español se espera que caiga un 0,8% este año, pero que tenga un crecimiento positivo de 0,3% el próximo año, o sea, me refiero al año 2011. Y a nivel del mercado de trabajo en la Unión Europea, las noticias son mejores hoy que hace unos meses. La situación más favorable es la de Austria en este sentido, donde esperamos que el desempleo se estabilice en un 0, algo por ciento este año, seguido por Holanda con un 6,5% de desempleo y Alemania por debajo del 7,6%. Desgraciadamente, la estabilización del paro en España supera el 19%, lo cual no es una buena noticia. Por lo tanto, ¿qué lecciones podemos aprender, señoras y señores, de estas cifras? En primer lugar, a pesar de las dificultades, las empresas europeas han sido capaces de participar en la recuperación del comercio global y de la actividad industrial. Las empresas no son el problema, como decía el presidente Ferrán hace unos momentos. Yo creo que las empresas, de hecho, son la solución. Lo que es más, las diferencias en los resultados
nacionales demuestran claramente que la aplicación de políticas sólidas y buenas en tiempos de dificultad y también en tiempos de bonanza nos ayudan a enfrentarnos a tiempos difíciles. Y la experiencia de mi país demuestra que la competitividad se puede recuperar siempre y cuando prevalezca la moderación salarial, siempre y cuando se invierta en innovación y se promueva este tipo de inversión, y siempre y cuando las reformas de la seguridad social y del mercado laboral se lleven a cabo. Señoras y señores, la intervención gubernamental y de bancos centrales desempeña un papel muy importante a la hora de aliviar las dificultades de la deuda pública, de la crisis de la deuda pública. Business Europe así lo reconoce. Ahora bien, lo que se hizo fue correcto y fue absolutamente necesario. La intervención estatal, en mi opinión, ha llegado ya a su límite, sin embargo. El deterioro de las finanzas públicas se ha convertido en una causa de inestabilidad financiera. Y el programa de estabilización masivo para la zona euro no ha conseguido devolver a los inversores la confianza. Así que no nos engañemos. Con el acuerdo al que llegaron los jefes de Estado y de Gobierno el 9 de mayo, lo único que hemos hecho ha sido ganar algo de tiempo. Serán necesarios grandes ajustes para poder abordar las razones reales que hay detrás de ese generalizado escepticismo en el mercado. Las pocas perspectivas de crecimiento y la poca gobernabilidad de la eurozona no se pueden resolver así. La crisis ha demostrado claramente los límites del pacto de estabilidad. Sus efectos ya han sido comentados por Business Europe. Ya en el año 2007 hablamos de los efectos de este pacto de estabilidad. Una moneda única exige solidaridad entre sus miembros. Pero si las causas reales del problema no se resuelven, la solidaridad no será duradera, no durará para siempre. Durante años, los mercados financieros han recibido señales contradictorias de los políticos. Han visto cómo los políticos hacían oídos sordos a las reformas estructurales por las que abogaba Bruselas y han visto cómo no ponían en práctica las soluciones acordadas en sus propios países. Además, se han ignorado todas las reglas, incluida Alemania, incluida Francia. Nosotros también somos culpables, los alemanes. Y creo que ha llegado el momento de ejercer una mayor presión sobre aquellos que no han cumplido sus compromisos y promesas colectivas. Y yo estoy totalmente convencido, además, de que esto lo podemos hacer dentro de las reglas actuales del tratado, siempre y cuando demos nuevos poderes de auditoría a Eurostat, siempre y cuando transpongamos las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a la legislación nacional, siempre y cuando ampliemos el concepto de sostenibilidad fiscal, siempre y cuando fortalezcamos la vigilancia de las políticas económicas nacionales. Si imponemos una serie de medidas graduales a los estados que luego estos no incumplen, y si no trabajamos resolviendo la crisis de la deuda, no vamos a llegar a ninguna parte. No quiero entrar en demasiado detalle. Sin embargo, medidas como la alemana yo creo que ofrecen una señal de compromiso y de disciplina. ¿Por qué van a estar más inclinados los mercados a financiar el déficit estadounidense que el europeo? Pues porque el crecimiento estadounidense, sus perspectivas de crecimiento son mayores, 3% comparado con 1%. Para proteger el nivel de vida europeo tenemos que combinar al menos un crecimiento del 2% con un 3% de superávit en el balance presupuestario nacional. Una economía europea que crece a un 2% en lugar de un 1% supone al menos 6 y pico millones más de puestos de trabajo y una consolidación de la deuda pública de al menos 450.000 millones de euros para el año 2015, o un 7% de PIB adicional, de crecimiento adicional de Producto Interior Bruto.
Los principales obstáculos que se interponen en este camino hacia una recuperación económica sostenida, esos obstáculos deben ser eliminados, y uno de ellos son los mercados financieros. A pesar de las promesas realizadas por el G20, lo cierto es que los mercados financieros todavía no han puesto en orden sus casas. Y esto es algo que hay que hacer urgentemente y imponiendo una serie de restricciones al acceso, y sin poner restricciones al acceso a las finanzas, al acceso a préstamos de las empresas. No conseguiremos crecer y mejorar la situación del paro si ahogamos la inversión y el espíritu empresarial. Ahora bien, el principal obstáculo, el principal reto al que nos enfrentamos consiste en combinar disciplina fiscal y crecimiento. En marzo, Business Europe presentó una agenda muy completa que combina una estrategia para poner freno al déficit público con una estrategia para promover el crecimiento. El frenar el déficit público es algo que nosotros recomendamos y para ello hacen falta mejores reglas e instituciones fiscales, medidas de recorte del gasto, servicios públicos más eficientes, así como una seguridad social reformada y una reforma del mercado de trabajo. Y para promover el crecimiento hemos hablado y subrayado 5 áreas clave. Por un lado, una reforma de la flexiseguridad ambiciosa, esfuerzos mayores en materia de innovación, inversión en infraestructura bien dirigida, así como también reformas fiscales que promuevan el crecimiento y mejores normativas y regulación para reducir la burocracia. Por lo tanto, mi respuesta a esta situación de encrucijada en la que se encuentra Europa es muy clara. Lo que hace falta es reforma. Y lo voy a repetir, hace falta reforma. Esta es la vía que queremos que siga Europa, el camino que queremos que siga Europa a la hora de poner en práctica la estrategia Europa 2020. Y no tengo duda alguna de que España también podrá volver a la senda del crecimiento y del empleo siempre y cuando aplique estas medidas de manera coherente y en consecuencia. En febrero, Gerardo Díaz Ferrán y yo nos reunimos con el presidente del Gobierno español, con el señor Zapatero, y fue pocos días después de la publicación de la reforma, de los planes, de reforma de la Seguridad Social española, de las pensiones y demás. Y le aseguramos al señor Zapatero que nosotros, como empresarios, facilitaríamos estas reformas y que apoyaríamos a su gobierno a la hora de comunicar la necesidad urgente de estas reformas ante el público. Mientras tanto, el Parlamento español, el Congreso español, aprobó un paquete de austeridad con el fin de ahorrar 15.000 millones de euros de aquí al año 2011. Reconocimos la magnitud del sacrificio, de los sacrificios que estos programas suponen para trabajadores, para pensionistas y para ciudadanos en general. Y espero sinceramente que los sindicatos españoles entiendan que estas medidas son indispensables para que España pueda volver, como digo, a la senda de un crecimiento económico y de una creación de empleo sólida. El reciente acuerdo sobre moderación salarial me parece que apunta en la buena dirección. A nivel europeo, Business Europe y los sindicatos acaban de acordar una serie de recomendaciones conjuntas sobre la estrategia Europa 2020. Se trata de un texto equilibrado, sopesado, que insta a los legisladores y políticos a mejorar la gobernabilidad en la Unión Europea y a centrar las políticas europeas en 4 prioridades. Primero, combinar estrategias de entrada y salida para poner freno al déficit público y para promover el desarrollo y el crecimiento. En segundo lugar, promover la educación, la investigación y la innovación. En tercer lugar, lograr un equilibrio justo entre las medidas necesarias para abordar el impacto de la crisis en los niveles de empleo y, por otro lado, las reformas del mercado de trabajo. Y, en cuarto lugar, establecimiento de un entorno público que permita tener servicios públicos asequibles y duraderos. Señoras y señores, la Agenda 2020
pretende lograr un crecimiento sostenible, así como reitera cuáles son los objetivos climáticos y de energía de Europa. Las empresas europeas tienen un historial impresionante en cuanto a reducción de emisiones. Las industrias intensivas en energía han mejorado ya su eficiencia energética en más de un 20% entre el año 90 y el año 2007. Lo que es más importante aún es que los productos europeos innovadores permiten seguir reduciendo las emisiones, y no solo en Europa, sino en toda Europa, todo el mundo. En Business Europe, nuestras empresas están totalmente comprometidas a lograr las metas, los objetivos de cambio climático establecidos por la Agenda 2020. Pero el cambio climático solamente se puede resolver globalmente, o sea que el lograr un acuerdo internacional en materia de cambio climático sigue siendo algo indispensable. El fracaso de la conferencia de Copenhague demuestra que la estrategia y política europea de dar el ejemplo a través de una reducción unilateral de emisiones es una estrategia que no funciona. En lugar de centrar los debates a nivel de Europa en nuevos objetivos numéricos, lo que debería hacer Europa ahora es crear un marco a largo plazo para un futuro energético seguro, sostenible y económico. Y para ello necesitamos una política energética europea realmente exhaustiva de cara al siglo XXI, que tenga en cuenta todas las fuentes de energía, incluida la energía nuclear. Una cosa creo yo que está clara: la crisis no ha facilitado a las empresas europeas conseguir objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones. Todo lo contrario, las pymes hoy en día carecen de capital para invertir en nuevas tecnologías que resultan tan costosas. Europa necesita una base industrial fuerte y diversificada. Y esto es algo que todos lo sabemos y que hemos aprendido en el pasado. No resulta de ayuda el dividir la industria artificialmente entre la industria verde y el resto. Las turbinas eólicas necesitan fibra de vidrio. Las viviendas ecológicas necesitan productos químicos, y la eficiencia energética es un elemento clave en esta ecuación baja en emisión de carbono. Las empresas europeas son líderes mundiales en tecnología ecológica, en tecnología verde, pero tienen que ser incluso más ambiciosas en esta tarea. Señoras y señores, como decíamos antes, Europa se encuentra ante una encrucijada. El camino de estas reformas es un camino difícil y lleno de obstáculos, pero es el único que nos conducirá hacia el crecimiento, ese crecimiento que necesitamos tan desesperadamente. Solamente entonces podremos crear más puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo, mantener nuestro nivel de vida y nuestra calidad de vida también de cara a las próximas generaciones. Y les puedo asegurar que las empresas europeas y Business Europe harán todo lo que puedan para que Europa vuelva al buen camino. Y este es el mensaje que vamos a transmitir mañana al presidente Zapatero en nuestra reunión en el Palacio de la Moncloa. El proyecto europeo ha aportado grandes beneficios a las empresas, pero lo que es más importante aún, ha aportado muchos beneficios a los ciudadanos de toda Europa. El mercado único y el euro son realmente bazas y activos sociales imposibles de valorar, de un enorme valor. Son logros históricos que debemos proteger y por los que debemos luchar. Muchísimas gracias por su atención. Presidente Tuman. Muchas gracias, presidente
Tuman por haber aceptado la invitación del Foro de la Nueva Economía. Hay muchas preguntas. Yo le ruego la mayor brevedad en las respuestas para dar un mayor número de oportunidades a quienes las plantean. Desde el diario público, Belén Carreño le pregunta si cree la patronal europea que las reformas consensuadas son más efectivas, qué papel debe tener en Europa el diálogo social y si perciben las empresas europeas mejoras en el acceso al crédito. So several. Varias preguntas. ¿Quiere que conteste las dos primeras? As far as the social, En cuanto al diálogo social a nivel europeo, les puedo decir que en términos generales tenemos un diálogo muy intenso, muy cercano con nuestros agentes sociales, con nuestros socios, los sindicatos. Y puedo decir que con el actual presidente de los sindicatos, John Mox, tenemos una relación muy buena, lo cual no quiere decir que no tengamos a veces diferencias de opinión. Pero la relación es tan buena y tan fluida que incluso podemos tener conversaciones incluso con el presidente Barroso y con la prensa. Y en esos momentos debo decir que nos llevamos muy bien. Acabamos de llegar hace unas semanas a un acuerdo muy bueno, muy equilibrado también. Así que en términos generales yo diría que disfrutamos de una muy buena relación y además nos respetamos mucho mutuamente. En cuanto a la segunda pregunta sobre el acceso a préstamos, bueno, por lo que yo sé, lo que oigo y los informes que recibimos de las federaciones miembros de Business Europe, puedo decirles que actualmente incluso las pymes no tienen problemas reales a la hora de conseguir financiación. Mi análisis personal me dice lo siguiente. Debido a la recesión, nuestros balances, digamos que se han encogido, por decirlo de algún modo, y hemos podido generar fácilmente mucha liquidez. Pero la pregunta es, como acabamos de ver, en la mayoría de los países, todavía no en todos, pero en algunos países hemos visto que ha mejorado la actividad empresarial, que ha mejorado el nivel de actividad empresarial. Y tendremos que mejorar nuestros balances, sanearlos, ya sea con materia prima, todo el tema de morosidad, etcétera. Tenemos que sanear todas las partidas de nuestros balances. Y entonces, yo creo que, espero equivocarme, pero entonces sí que es posible que tengamos problemas a la hora de conseguir acceso al crédito, sobre todo las pymes, las empresas privadas, familiares, y podremos ver algo de restricción crediticia. Es una posibilidad que no excluyo y tenemos que prestar la atención, estar muy alertas, y lo único que puedo decir es que pueden estar seguros de que Business Europe y las federaciones miembros de la misma se comunicarán en todo momento y compartiremos con ustedes nuestras experiencias. Con la pregunta que deseaba saber si ustedes en la patronal europea piensan que las reformas consensuadas son más efectivas y preferibles a las impuestas. Bueno, primero quiero decir lo siguiente. Estoy totalmente convencido de que lo mejor es que como patronales, como empresarios, bueno, lo mejor es que patronales y sindicatos lleguen a un acuerdo. Y discúlpenme por utilizar de nuevo a Alemania como ejemplo, pero lo cierto es que es la situación que mejor conozco. Debo dar crédito a los sindicatos
alemanes y a sus líderes sindicales, porque no solo antes de la recesión global, sino que también durante la recesión hemos mantenido una relación muy estrecha. Siempre ha habido un buen nivel de acuerdo, siempre ha habido la posibilidad de conversar y, como sabrán ustedes, hemos podido llegar a acuerdos sin necesidad de que impusiera nada el gobierno. O sea, hemos llegado a acuerdos por nuestra cuenta, entre nosotros, para poder mantener el número de empleados en todo lo posible. No quiero dedicarle mucho tiempo a este tema, pero también, gracias a esta buena colaboración, hemos podido, bueno, pues cambiar la semana laboral, acortarla, y esto el gobierno lo ha comprendido. El gobierno y los ministerios evidentemente han tenido que pagar una parte y la otra parte la han pagado los empresarios. O sea que, en pocas palabras, yo diría que hemos colaborado muy bien hasta ahora y hemos podido mantener el nivel de paro bajo control en Alemania, con un máximo de 3,6 millones. De esta manera, bueno, cuando entramos en recesión se predecía que iba a haber 5 millones de parados en Alemania y no ha sido así, lo cual demuestra que si hay una buena relación entre patronales y sindicatos y si las conversaciones son abiertas, se puede conseguir este resultado. Y por otra parte, tampoco quiero sonar ingenuo. Evidentemente ha habido diferencias fundamentales entre las patronales y los sindicatos, pero debo decir que con un buen diálogo, respetando la postura del otro, al final hemos conseguido muy buenos resultados y eso ha ayudado a la industria alemana y a la comunidad empresarial alemana a mantener el nivel de empleo y superar una época tan difícil como la que acabamos de pasar. Y hoy por hoy, bueno, pues podemos decir que estamos algo por encima de 3.200.000 parados, más o menos un 7,6% de desempleo, de tasa de desempleo. Y, por cierto, por lo que entiendo, hablando con su presidente, que por cierto es vicepresidente de Business Europe, Gerardo y yo, la verdad es que hemos trabajado mucho juntos en Business Europe. Debo decir que conozco por sus referencias de lo que se hace en España y lo que se ha negociado aquí en España, y considero que es absolutamente necesario que se produzcan estas reformas del mercado de trabajo, y basándome en mi propia experiencia, porque soy propietario de una empresa de mucho éxito en Barcelona, una empresa estupenda, debo decir que a veces hemos tenido dificultades también a la hora de llegar a acuerdos y a la hora de comunicarnos con los sindicatos. Presidente Tuđman, le preguntan Luis Antonio Suárez si cree que el presidente Sarkozy y la canciller Merkel tenían razón cuando ayer reclamaban y urgían a la Comisión Europea que actúen de una vez por todas y de modo contundente para llevar a cabo una reforma financiera trascendental en Europa. As far as the euro, En lo que respecta a la eurozona, yo creo que no tenemos otra opción más que hacer todo lo que podamos para estabilizar el euro. Y permítanme que le diga que no comparto lo que hemos oído decir, lo que se lee en los periódicos, de que tenemos un euro muy débil y que esto puede crear muchos problemas. Cuando creamos el euro, el primer cambio era 1,18, el cambio del euro al dólar. Luego devaluamos el valor del euro, bueno, no fue intencionado, fueron los mercados, a 81, 82, 83 céntimos comparado con el dólar, ¿no? Así que muchas veces me preguntan
¿Cuánto puede fortalecerse el euro y qué va a pasar con la industria? ¿No os acordáis cuando estaba a unos 50, unos 60? Ahora resulta que el euro está a 1,19, 1,20. Ni siquiera hemos llegado al 1,18, que era el tipo de cambio que teníamos cuando se creó el euro, y sin embargo todo el mundo dice, al menos en televisión alemana, que la situación es desastrosa, que tenemos un euro muy débil, etcétera. Yo creo, desde el punto de vista empresarial, que, bueno, en primer lugar, yo creo que las industrias europeas se están beneficiando a corto plazo de esa debilidad del euro, porque somos más competitivos en los mercados globales, de eso no hay ninguna duda. Hablando sinceramente, ¿no?, y llamando a las cosas por su nombre. En segundo lugar, un euro más fuerte, y no sé lo que significa más fuerte, ¿fuerte en comparación con qué? ¿Con el dólar estadounidense? Bueno, yo no estoy dispuesto a dar una cifra concreta, pero sí les puedo decir que el euro actualmente, a un cambio de 1,20, que podría subir a 1,30 o que podría llegar a bajar a 1,10, un euro dentro de ese rango, digamos, sigue siendo un euro fuerte en comparación con el dólar. Y considero además que Alemania, no porque sea Alemania, sino que Alemania es el país más grande, el que tiene el mayor PIB de Europa, el mayor Producto Interior Bruto, y Francia como segundo país en términos de PIB en Europa. Ambos países yo creo que deben llegar a acuerdos. Nuestra canciller, la señora Merkel, y el presidente Sarkozy deben llevar acuerdos, y ellos, de hecho, yo creo que van a influir muchísimo cuando se trate de estabilizar los mercados financieros. Y sin entrar en detalle, creo que en mi presentación ya hice alusión un poco, ¿no?, a lo que yo creo que hay que hacer en este sentido. Y el primer paso es que, de una manera muy rápida, lleguen a un acuerdo, que empiecen a colaborar en esta materia y que se aseguren de invitar al resto de los Estados miembros de la eurozona a participar en el proceso. José Manuel de la Riva le pregunta cuál es su opinión sobre la necesidad de crear una agencia europea de calificación de riesgos. ¿Quiere una respuesta facilona y rápida? Bueno, todos sabemos, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, a pesar de que yo soy propietario de una empresa familiar, privada, de manera inmediata no estoy expuesto a los analistas, ¿no?, a pesar de eso, ni tampoco a las agencias de calificación. Pero, como formo parte del consejo asesor y supervisor de muchas empresas que sí cotizan en bolsa, bueno, pues sé las dificultades que están atravesando, y no voy a mencionar nombres, pero todos sabemos que las tres agencias de calificación más importantes del mundo son americanas y prácticamente no tienen ningún tipo de control, no están sometidas a ningún control. No rinden cuentas a nadie, básicamente. Así que yo creo que es una situación muy difícil para todos nosotros, los que trabajamos en la comunidad empresarial, ¿no?, sobre todo la comunidad de empresas que cotizan en bolsa. Tampoco estoy muy seguro de que una sola agencia europea de calificación fuera la respuesta. Yo dejaría un interrogante en el aire. Yo creo que tendremos que aceptar lo que hay, cerciorándonos de que esas tres agencias actúen y trabajen bajo un mejor control, y yo creo que si se les controla mejor y hay mejores reglas y normativas, mejor que mejor. Esa es mi opinión. Enrique López le pregunta si no ha llegado el momento, en su opinión, de plantear y de plantearse la Unión Económica de Europa. Son Alemania y Francia y sus respectivos líderes políticos el problema, el obstáculo o la solución. ¿No perderían poder Sarkozy y Merkel y liderazgo en una Europa más unida y cohesionada desde el punto de vista de la política económica? Muchas gracias por la pregunta, que me permite
darles mi opinión personal al respecto. Pero además yo creo que, bueno, y tengo que tener mucho cuidado, creo que lo que voy a decir también podría decirlo como presidente de Business Europe, porque mis compañeros presidentes de sexo femenino y masculino estarán de acuerdo en que todavía no hemos finalizado el mercado europeo. No hay más que pensar en los servicios, en la situación de los servicios. Primero tenemos que concluir esa fase, o quizás simultáneamente a esta otra que apuntan aquí. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo es que tenemos que aceptar, como empresarios, como gente de negocios, que no se puede tener una eurozona sin reglas, sin reglamentos, sin normativas, o con pocas al menos. Es necesario, y esto es algo que tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hablar con nuestros dirigentes políticos y gobiernos para que comiencen ya a tomarse en serio lo que hace falta hacer en términos financieros, económicos, qué tipo de condiciones, qué marco es necesario diseñar para que la comunidad empresarial y nuestras sociedades realmente puedan actuar de una manera unida. Así que mi respuesta es que sí. Sí, es importante que empecemos a trabajar hacia una unión económica europea, un modelo más económico, más financiero, una mayor coordinación económica. Vamos a quedarnos ahí. No un mayor gobierno económico, pero quizá una mayor coordinación económica. Es un proceso que puede que lleve 10, 20, 30 años, pero al fin y al cabo yo creo, y yo soy europeo, me pueden creer cuando lo digo, yo creo que no hay otra manera de realmente poder tener una política económica europea más centralizada si realmente queremos competir con éxito con el resto del mundo, claro. ¿Eso incluiría, en su opinión, una coordinación y una armonización de los impuestos, es decir, de la política fiscal de la Unión Europea y de sus Estados miembros? ¿Imagina usted que cada land en Alemania propusiera, como están haciendo aquí las comunidades autónomas, un impuesto de la renta para ricos, teniendo en cuenta que consideran ricos a aquellos que perciben rentas superiores a 60.000, 70.000 euros? Bueno, creo que la unificación de la legislación fiscal es uno de los puntos que está en el orden del día. De hecho, en aras de una mayor coordinación, ¿no?, y armonización europea. Pero también me gustaría añadir, aunque no me lo hayan preguntado, hablando de la situación de la Unión, me gustaría decir que creo que es un tema que tampoco es prioritario. Hay muchas otras cosas que hay que coordinar antes en relación con los mercados financieros, su control y vigilancia. Yo creo que deberíamos empezar a trabajar ya en relación con la situación financiera. Y quiero repetir que estoy totalmente convencido, plenamente convencido, de que la auténtica razón por la que Europa tiene problemas, la única razón, es el gasto público de nuestros gobiernos y el déficit público. Y Alemania es el primero que como país y como gobierno es responsable de esta situación de déficit público. Y permítanme que les recuerde que fue el canciller Schröder de Alemania el primero en incumplir los criterios de Maastricht. Y fue el primero en decir, bueno, tampoco pasa nada por incumplirlos una vez, el año que viene lo haremos mejor, etcétera, etcétera. O sea que ahí es donde yo creo que hemos transmitido un mal mensaje. Por primera vez transmitimos el mensaje equivocado. Y el lío que hemos montado, la mayor parte de los países europeos, se debe a eso, ¿no? El público, bueno, la deuda pública que tenemos es tan enorme
Y no solamente Grecia, que es el ejemplo del que hablamos todos, no. No hay más que mirarse al ombligo, a nuestros propios países. La mayoría de nuestros países, la mayoría, porque quedan algunos que se salvan, que no tienen ese problema, pero la mayoría tenemos grandes problemas. En Alemania también. Y no pretendo hablar siempre sobre Alemania y dar como ejemplo a Alemania, pero lo tengo que decir. Realmente tenemos que tomarnos muy en serio lo que hacen nuestros gobiernos. Consolidar el gasto público, empezar a reducir esa carga que llevamos sobre nuestros hombros, porque si no, los mercados financieros siempre van a ir en contra, ya sea de los gobiernos, del dólar o del euro. No tengo ninguna duda. Realmente, al final, los que se llevan el gato al agua son los banqueros de inversión. Son los que al final salen ganando. Y si me lo permite, quiero decir otra cosa en relación con esto. Hemos hablado del casino que son los mercados financieros. Gente que ha ahorrado 20 o 30.000 euros, los llamamos especuladores. Especuladores porque van a su banco y resulta que les ofrecen medio punto o 3/4 de punto de intereses y luego vuelven al banco y dicen, oiga, aconséjeme, hágame una propuesta para poder ganar un 2, 3 o 4% de interés. Ahí es donde empieza el juego de azar, esa especulación. Y si lo multiplicamos por millones de personas, porque estamos hablando de millones o miles de millones de personas y euros, bueno, pues así es como habría que verlo. Y para mí la clave está en la consolidación financiera de nuestros países y de nuestros gobiernos. Y juntos deberíamos repetir este mensaje, este mantra, una y otra vez. Y créanme, cuando hablo en mis empresas, con mis empleados, ellos están de acuerdo con esto, y no porque yo se lo diga. Todo el mundo entiende que no podemos gastar más de lo que ganamos, que no podemos gastar más de lo que ingresamos, ya sea una empresa, ya sea una familia, ya sea una persona. Todos tenemos que actuar con responsabilidad, y el gobierno también. Pero los gobiernos se creen que pueden hacer lo que les dé la gana, hasta que llega un momento en que casi hacen quebrar el país. Discúlpenme que me haya alargado tanto en la respuesta. Sí, aplaudo si lo quieren. ¿Cuáles son sus previsiones, presidente Tuman, para los mercados de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea? Le hace esta pregunta Ana María Almasá, de la Embajada de Rumanía, que también quiere saber cómo cree usted que se posicionarán las empresas occidentales hacia esos mercados, los de los Estados miembros que esperan su incorporación, los Estados que quieren incorporarse a la Unión Europea. Disculpe. Bueno, si he entendido correctamente la pregunta, creo que nos referimos a los nuevos 8 Estados miembros, ¿no?, del este de Europa, del centro y este de Europa, ¿verdad? Esos son los nuevos Estados miembros. Bueno, pues si es esa la pregunta, si es a esos estados a los que se refiere, porque la pregunta la hace la señora de Rumanía, yo diría que la mayor parte de las empresas de los países occidentales, al menos las más grandes o las medianas, han invertido, la mayoría han invertido enormes cantidades en los países del centro y del este de Europa. No solamente los del este, sino también los de Centro Europa, los nuevos Estados miembros. Y yo creo que esta tendencia continuará y nuestras empresas seguirán creciendo. Yo puedo hablar por mi propia experiencia. De hecho, tengo empresas en los países de Centro Europa y tengo pensado abrir más. Son países que están creciendo, mis empresas están mejorando y seguiremos invirtiendo ahí. Y lo sé que es cierto en el caso de otros empresarios, otros inversores. Sé que tienen planes de seguir invirtiendo en Centro Europa, los nuevos Estados miembros de Centro Europa. Y pues, como estamos hablando ya de este tema, quisiera añadir que Business Europe y yo personalmente pensamos que tenemos que continuar con el crecimiento de Europa. Cuando se habla de la recesión y demás, cada vez oigo más empresarios decir que quizá no deberíamos haber ampliado tanto la Unión Europea, que quizá no la deberíamos haber ampliado tan rápido. Claro, eso es fácil decirlo echando la vista atrás. Pero entonces, a lo mejor los problemas, si lo hubiéramos hecho así, hubieran sido los mismos o peores. Yo creo que tenemos que seguir ampliando Europa a largo plazo y tenemos que realmente llegar
a una única Unión Europea que incluya a toda Europa. Para mí no hay otra manera de hacerlo. Discúlpenme que repita que yo esto lo digo en relación no solo con Estados Unidos, sino también en relación con la zona de Asia-Pacífico, la región y los países de Asia-Pacífico. Todos sabemos que hay una enorme competencia, una competencia por otra parte creciente de la región de Asia-Pacífico, de Sudamérica y eventualmente yo creo que también tendremos que competir con otras regiones como Oriente Medio, por ejemplo. O sea que la competencia está aumentando y nosotros como europeos debemos estar unidos, unirnos lo antes posible y convertirnos en una región muy fuerte, muy sólida, que tenga una relación muy estrecha al mismo tiempo con nuestros amigos americanos. Por eso es por lo que acepté la responsabilidad de ser copresidente del diálogo transatlántico, porque creo que debemos colaborar con los americanos estrechamente. Entre las dos regiones, Estados Unidos y la Unión Europea, necesitamos colaborar. Estamos hablando del 70% del PIB mundial. Hemos invertido casi un 70% globalmente en esas dos regiones. Así que me parece que ese es nuestro futuro. Nuestro futuro es proteger nuestro nivel de vida o al menos intentar tener éxito a la hora de competir en los mercados globales. Más preguntas. ¿No piensa usted que la crisis es más financiera que económica? ¿Una paridad euro-dólar no sería la mejor solución para producir? Me imagino que para solucionar el problema. También le preguntan, presidente, ¿qué pueden hacer juntos Estados Unidos y Europa para que se recupere la economía? Bueno, hablando del euro, ya he hablado de eso antes y básicamente creo que ya he dado la respuesta, cuál creo yo que es el tipo de cambio correcto entre el euro y el dólar USA. Y en cuanto a la economía, hemos calculado que si fuéramos capaces de crear un mercado auténticamente transatlántico, disfrutaríamos de un crecimiento enorme a ambos lados del Atlántico. Un crecimiento de al menos un 3%, basándonos en el PIB actual de Estados Unidos y de la Unión Europea. O sea, conseguiríamos un crecimiento del 3% en ambos lados del Atlántico, repito. Y en mi opinión eso nos ayudaría muchísimo. Y además, cuando hablamos de innovación, y lo medimos por el número de patentes que hay, podemos decir que entre Estados Unidos y la Unión Europea estamos muy por delante de cualquier otra región cuando hablamos de innovación, muy por delante de cualquier otro país o región del mundo. Y no quiero olvidarme de mencionar aquí también Japón, donde el número de patentes es muy alto también. Están un poquito por delante de Europa, son el número 2 en número de patentes en el mundo. O sea que yo creo que la innovación es el futuro de los europeos. Innovación, innovación y innovación. Porque la verdad es que cuando hablamos de materia prima no tenemos mucho que hacer. Solamente tenemos una materia prima que es nuestro cerebro. Es la única materia prima que tenemos aquí en Europa, el cerebro. O sea que tenemos que educar mejor a nuestros hijos y esa educación nos permitirá ser innovadores. El señor Naranjo de Acerinox le pregunta, la Comisión Europea está discutiendo la propuesta de aumentar unilateralmente el objetivo de emisiones de CO2 al 30%. Esta medida, si se toma, hará decrecer aún más la competitividad de la industria europea y producirá la desaparición o el éxodo de la industria básica. ¿Cuál es la posición de Business Europe en este asunto? Muchas gracias por esta pregunta. Voy a ser relativamente breve en mi respuesta. Hace unas 3 semanas nos reunimos con el nuevo comisario de Clima, Connie Hedegaard, fue una experiencia magnífica. Invitamos a 20 o 25 presidentes de grandes empresas a la reunión. Bueno, fue la comisaria en realidad la que decidió a quién se invitaba y a quién no, pero a mí me invitaron. A mí me invitaron como presidente de Business Europe. Y estaba rodeado de más de un 40% de los participantes que creían
en reducir aún más las emisiones de un 20 a un 30%. O sea que realmente no fue ninguna sorpresa ver que tanta gente estaba a favor. Lo sorprendente para mí es cómo se va a hacer. Parece que la señora Hedegaard está intentando aumentar este objetivo al 30% y tiene buenos amigos de su parte. Y aquí me gustaría referirme al gobierno alemán. Tenemos que estar muy alertas, y BDI lo está, y mantener una conversación continua. Nuestra canciller se ha dicho que si otros países pasan al 30%, nosotros nos estableceremos como meta el 40%. La postura de las empresas es muy clara. Hemos aceptado el 20% de reducción de emisiones y mientras más de un 50% de los emisores de CO2 globalmente, mientras más de un 50% no llegue a ningún acuerdo para empezar a tomarse en serio estas medidas, ya sea Estados Unidos o China, por mencionar dos, bueno, pues nosotros diremos que no, porque perderíamos, y les voy a dar otra cifra, perderíamos más de 3 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea, en los 27 miembros de la Unión Europea. Puestos de trabajo intensivos en energía se perderían y la mayoría de estas empresas además se irían de Europa para seguir siendo competitivas y se apresurarían en irse de Europa, mientras haya otros países en el mundo que no se estén tomando en serio la reducción de las emisiones de CO2. Finalizar, presidente. José Manuel González Huesa, de Serimedia, dice, ¿cree usted que España ha tomado las medidas oportunas para reactivar su crecimiento económico o piensa que son necesarias más medidas estructurales? Hay otras preguntas. Dice, ¿tiene conocimiento usted de las causas del fracaso del diálogo social en España? Por lo que le ha informado el presidente de la COE, Díaz Ferrán, ¿cree usted que la reforma que plantea el Gobierno de España dejará satisfecho al Consejo de Europa, que se reúne el próximo día 17, si no cambia sus propuestas actuales? Permítame que le diga lo siguiente. Como presidente de Business Europe, no es mi responsabilidad ni mi tarea hacer comentarios sobre cómo se están haciendo las cosas aquí en España, ni sobre lo que está ocurriendo aquí. Lo que estoy dispuesto a decir, como he intentado aludir en mi presentación de antes del almuerzo, yo he intentado explicar qué es lo que yo creo que es necesario en principio, ¿no? En el caso del señor Díaz Ferrán, bueno, yo creo que tienen ustedes un excelente presidente de su COE, de la Organización Patronal Española. Sé que ha hecho muchísimas cosas para que la COE sea más transparente, más democrática. Y de hecho ha sido un presidente que ha tenido mucho éxito. Yo le considero y le respeto como excelente vicepresidente también de Business Europe. Lo que hay que hacer, las medidas que hay que tomar en España, en principio, yo creo que están claras. No sé qué es lo que ha puesto el Gobierno sobre la mesa, porque no he leído nada al respecto, ni me he enterado por ninguna parte. Simplemente quiero asegurarme de que las reformas laborales se realicen, porque son absolutamente necesarias, y lo sé por la experiencia que tengo aquí en España. Nosotros llamamos flexiguridad o secuflexibilidad. La idea es que los mercados de trabajo sean más flexibles, y esto crea seguridad en el puesto de trabajo. Sé que muchos líderes sindicales tienen dificultades a la hora de creerlo. Y lo que estoy diciendo aquí lo he dicho en varios países. Y cuando lo digo, están totalmente de acuerdo conmigo. Los sindicatos, los líderes sindicales están de acuerdo conmigo en algunos países cuando hablo de flexiseguridad, porque han visto cómo funciona, el éxito que puede tener el tener flexiseguridad. ¿Me da usted su permiso para que invite al señor Díaz Ferrán para que, si lo desea, nos informe un poquito de la situación?
José Luis, esto es un atraco y este almuerzo es del presidente de Business Europe y con tu permiso, Jürgen, si quieres, pues yo lo puedo explicar. Yo creo que el presidente de Business Europe ha puesto el dedo a la llaga. En España, la última reforma laboral que se hizo fue en el año 97. Desde el año 97 aquí, pues ha llovido mucho. Han pasado, pues nada más y nada menos que 13 años. Hubo un pequeño retoque en el 2002, pero con poca importancia. En el año 2000 España entró en el euro y todo eso hace que en estos momentos la reforma que haya que hacer del mercado laboral pues tiene que ser muy profunda, muy global y desde luego muy importante. Esto hace que evidentemente pues con los sindicatos haya problemas porque el fracaso, nosotros entendemos que ha estado en cierto inmovilismo sindical y también en cierta falta de decisión del gobierno, porque hemos tenido diálogo tripartito, gobierno, sindicatos y empresarios. Se podía decir, hombre, y la COE no tiene ninguna culpa. Bueno, pues siempre, evidentemente, pues siempre todos tenemos algo de culpa, qué duda cabe. Pero la verdad es que en estos momentos la COE se ha acercado a ese diálogo social con los mayores de los esfuerzos, la mayor ilusión y las mejores ganas, y hemos derrochado imaginación, coherencia y sentido común para poder llegar a un acuerdo que consideramos fundamental e importante para nuestro país. Desgraciadamente, el que desde el año 97 no haya ninguna reforma y que llevemos 6 años sin haber hecho pues, los temas y los deberes que se tenían que hacer, entiendo que por parte fundamentalmente del Gobierno, pues hace que el salto cualitativo y cuantitativo de la reforma que tenemos que hacer es tan importante que de ahí sindicatos españoles que por otra parte pues tampoco comulgan con el concepto bastante aceptado en toda Europa por los sindicatos de flexiseguridad, pues hayamos encontrado esas graves dificultades para hacer una reforma que consideramos imprescindible para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas españolas. En definitiva, para aumentar la competitividad de España y también para dar confianza a los inversores españoles, a los inversores extranjeros y a los mercados. Nosotros no podíamos negociar una reforma, que está conmigo, que es Santiago Herrero, que me ha ayudado muchísimo en todo esto y que se lo quiero agradecer públicamente. No podíamos acometer esta reforma pues viendo cómo podíamos aproximar posturas, porque no se trataba de aproximar posturas, sino que se trataba, como muy bien él dice, de hacer una reforma que sea la que necesita el país. Y eso no ha sido posible en el acuerdo, pero bueno, yo creo que lo importante y lo más importante es que el Gobierno ha tomado la decisión de hacer esa reforma, que ya tenía que haberla cometido hace más de 2 años, y que el próximo día 16 en el Consejo de Ministros irá pues, un decreto que después se tramitará en el Parlamento con la reforma laboral. Yo espero y confío que el Gobierno pues, esté a la altura de las circunstancias y con la responsabilidad y la valentía que hay que tener en estos casos, pues ponga encima de la mesa en el próximo Consejo de Ministros esa reforma que necesita nuestro país, que no solo necesitamos los empresarios, sino que necesitamos todos los ciudadanos españoles. Una reforma que vaya en el sentido de la creación de puestos de trabajo, de que dejemos de estar pues en el farolillo rojo de Europa en cuanto a desempleo y que pasemos a esas tasas que antes comentaba el presidente Tuman, del 20%, pues a otras tasas que sean acordes con los países de nuestro entorno, con los que además tenemos, por otra parte, además de que sean amigos, que competir. Y por lo tanto nosotros aspiramos a una reforma laboral que pueda crear puestos de trabajo y que estemos en tasas de desempleo, como digo, del orden de aquellos países en donde ya se han acometido esas reformas y además con éxito. Entre ellos, pues Alemania, o Holanda, o Austria, o Dinamarca, que tienen tasas de desempleo muchísimo más bajos que los nuestros. Se trata, como digo, de hacer una reforma laboral en el que nuestro país pueda crear empleo con crecimientos moderados del PIB y que cuando bajemos de crecimientos más altos a crecimientos más bajos no se destruya el empleo a la velocidad que se destruye normalmente. De eso se trata. Ese es el objetivo y repito que yo creo que la mejor noticia es que por fin el Gobierno, el próximo 16 de este mes, va a acometer esa reforma que espero que después se tramite en el Parlamento adecuadamente y que tengamos, como digo, que es lo que deseamos todos, una reforma laboral que sea buena para los empresarios, buena para los trabajadores, que esa es la que queremos hacer y por lo tanto buena para todo el país. José Luis, muchas gracias. Gracias, presidente, por permitirme decir estas palabras que no me correspondían. Muchas gracias. Señor Tuman, no, lo siento, hemos finalizado. Señor Tuman, ¿tiene algo que añadir?
se pueden hacer preguntas y las han hecho ustedes a la puerta durante 15 minutos, lo que ha retrasado un cuarto de hora el comienzo de este almuerzo. Señor Tuma, por favor. Señor Tuma. Thank you again very much for the invitation. Muchísimas gracias por la invitación, por haberme invitado a estar aquí en este almuerzo, y les deseo todo lo mejor, les deseo muchísima suerte y que este país disfrute de mucha prosperidad, que España vuelva a ser un miembro, un Estado miembro fuerte e importante de la Unión Europea, y que realmente disfruten ustedes de una gran prosperidad en este país. Que les proponga un brindis con cava español por el éxito de las reuniones y contactos que Business Europe va a mantener hoy y mañana en Madrid, y también que haga votos porque su organización y las que se integran en ella alcancen acuerdos y sigan trabajando como lo hacen por una Europa cada vez más fuerte y próspera. Si me lo permiten, ¿me permiten que incluya aquí una felicitación de cumpleaños al presidente de Austria, que celebra su cumpleaños hoy? ¿Me permite que haga el brindis por él? Le deseamos todo lo mejor. A usted y a España, claro.